Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a todos aquellos que buscan una mirada distinta de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Sean todos cordialmente bienvenidos en este jueves, déjeme ver, 25 de septiembre de este 2025. ¿Qué tal el calendario? 25-9-25, si es que usted está en el formato en español. Sin embargo, pues estamos en 09-25-25, de todos modos, en el calendario regular aquí en los Estados Unidos. Y hoy tenemos bastantes temas con que ir abordando. Creo el primero y más importante es una encuesta que viene de Reuters, además de Ipsos, diríamos de este lado de la prensa progre. Sin embargo, no deja de ser interesante lo que da como resultado esta encuesta, donde dice que más estadounidenses creen que los republicanos tienen un mejor plan que los demócratas cuando se trata de manejar varios temas clave, incluida la economía, inmigración, además del crimen, el control de armas y el extremismo político. La encuesta, como ya les dije, lo ha hecho Reuters y también con Ipsos, que ha publicado el día de ayer preguntando a más de 1,000 adultos estadounidenses qué partido tiene el mejor plan, y encontró que la visión del Partido Republicano está favorecida sobre un enfoque demócrata en 7 de 11 áreas políticas. ¿Qué tal? Es que yo creo que también las elecciones últimas del pasado noviembre del 2024 no miente. Han dado la razón al pueblo estadounidense, que está muy preocupado por todo este avance radical que tiene la izquierda, que ha asumido de una forma, creo, muy descontrolada, pero también irresponsable, una agenda globalista, una agenda 2030 que no representa los valores y además el impulso que ha tenido los Estados Unidos desde siglos pasados para ser la nación que hoy es. Esto también indica esta encuesta que los republicanos han obtenido sus calificaciones más altas en materia de delincuencia e inmigración, superando a los demócratas por 20 puntos porcentuales y 18 puntos con el tema de inmigración. Los republicanos también han tenido una ventaja de 2 dígitos sobre los demócratas en cuanto a cómo abordarían conflictos extranjeros. Tienen a diferencia del 35%. En cuanto a la economía, también la diferencia es del 34%, que en cuanto a diferencias, ¿no?, de cuánto la gente prefería tener mejor al Partido Republicano que al Demócrata abordando estos temas de la política internacional. También esta encuesta ha favorecido un enfoque sobre el control de armas, un tema importante para muchos políticos, con una diferencia de 4 puntos porcentuales. Tras el asesinato de Charlie Kirk, el tema del extremismo político también se ha puesto sobre la mesa como un problema político importante para los votantes. Ellos dicen que el 28% considera su principal preocupación, en comparación con el 16% que eligió la economía. Este punto también nos habla bastante sobre lo que es la realidad que estamos viviendo en los Estados Unidos, y creo que no hay que despreciarlo independientemente que tú seas un demócrata o un republicano. Y digo, no debemos despreciar porque tal parece que cuando se trata de ciertas políticas solamente apostamos por lo que nos conviene y nos arrastra a ir con la afinidad filosófica política. Sin embargo, yo creo que es importante que ahora se esté hablando sobre este extremismo de odio, resentimiento, agresión por parte de quienes no toleran tener una discusión con alguien, no tener un debate, un intercambio de ideas. Además de la economía, que nos parece importante para cualquier ciudadano, sobre todo los adultos funcionales que necesitan llevar comida a la casa, necesitan pagar el techo para proteger a su familia, igual que garantizar la educación de sus hijos, el transporte, los seguros. Hay gente que genuinamente pues sabe que la economía es un factor importante, igual que el factor laboral. Sin embargo, parece que también están considerando el tema del radicalismo político como algo que debe
considerarse, debe hablarse, debe tocarse. Esto del extremismo político también tiene que ser puesto en las mesas de los estadounidenses para que juntos podamos ver primero que este es un problema que está afectando no solamente a los jóvenes o a todos aquellos que están inmiscuidos en la política. En general, Charlie Kirk no era un político. Recordemos primero eso, porque también muchas personas tratan de decir que ese va a ser un rédito político con la muerte de Charlie Kirk. Mentira. Charlie Kirk podría haber tenido una afinidad política, como cualquier otra persona. Podría haber estado registrado con un partido, como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, no ha ejercido un puesto público. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que estamos viviendo en el país. Tenemos que reconocer cómo tratan de ponernos a través de los principales medios de comunicación lo que es problema para ellos, para que nosotros podamos también contrarrestar sus narrativas. Para ellos, el problema de Charlie Kirk es que se ha orientado a un extremismo político, pero él no era político. Sin embargo, quienes creían que su forma de pensar, que no era compatible con la izquierda o todas estas agendas importadas como la Agenda 2030, y de ahí deriva la agenda climática, igual deriva la agenda de género, la agenda trans, las infancias trans y todo esto. Muchas personas que quieren imponer por la fuerza estas agendas, que otra vez no son propias de los Estados Unidos, sino que vienen directamente desde lo alto del Foro Económico Mundial, igual que de las Naciones Unidas, pero no es propio de los Estados Unidos porque no nace aquí. No nace de la necesidad del ciudadano americano. Porque ya le vengo diciendo en varios programas, en los Estados Unidos, por varias décadas del siglo pasado, no habría ningún problema con alguien que se identificara como mujer, si es hombre, o si le gustara vestir como mujer, si es hombre. No, cada quien era libre de ponerse la ropa que quería, de identificarse como quería. Es más, yo creo que la sociedad americana casi siempre pecó de apatía. Sí, porque a la final cada quien estaba tan enfrascado en conseguir su prosperidad, en trabajar, en levantarse temprano, en ver cómo hace crecer su negocio, cómo se puede preparar mejor para su trabajo. Y en realidad no estaban prestando atención a cosas que pues realmente eran parte privada de los seres humanos, como la identidad sexual o con quién te quieres acostar. Estados Unidos fue en ese aspecto bastante apático, porque a la final ese es problema de cada quien. Eso se resuelve en la intimidad de dos personas que quieran estar. Pueden ser hombre con hombre, mujer con mujer o hombre con mujer y ya. Sin embargo, eso quiere meterse a través de los ojos como si fuera una política pública que se va a obligar a las personas a entender, aceptar y hasta celebrar. Y no, el pueblo estadounidense realmente está preocupado en otras cosas que son mucho más importantes. Pero este pequeño grupo, que está muy bien financiado por todas estas organizaciones supranacionales, han logrado meterse a los Estados Unidos para que esto se trate de hacer política pública. Y han avanzado bastante. Tienen 20 años forjando y tratando la forma de ver de cómo lo van imponiendo. Yo diría que incluso más, 30 años. Todo esto de la Open Society, todo esto de la Fundación Bill y Melinda Gates, igual que la Fundación Soros, la Fundación, de la Open Society, la Fundación Rockefeller, todas estas fundaciones que están apoyando toda esta agenda globalista. Pero esto ha llegado a un punto extremo donde se supone que, por ejemplo, las universidades deberían ser los lugares donde se deben tener debates abiertos. Donde los chicos, la gente más joven debe estar abierta a debatir, investigar. Esto es importante. Hacer una investigación. Ser parte de esa juventud que lo que quiere es debatir. ¿Por qué tenemos que debatir? ¿Por qué el legado de Charlie Kirk era ir hasta las universidades donde ya se habían radicalizado los chicos y donde se está haciendo un lavado de cerebro? ¿Por qué es importante, decía además Charlie Kirk, que nosotros tengamos que ir a un debate? Que mejor vayamos a hacer un intercambio de ideas. Porque ya la humanidad nos ha demostrado que cuando nosotros no logramos tener consensos, o por lo menos no tenemos lugar para el debate, vienen cruentos enfrentamientos, que la historia lo demuestra. Han cobrado millones de vidas a lo largo de más de 3 milenios. Cuando las cosas se imponen por la fuerza, entonces hay una resistencia. Esa resistencia termina llevando a un enfrentamiento, a una confrontación. Y esto puede ser independiente de que se haya vivido en épocas de faraones, de que se haya vivido en el Imperio Romano, que se haya vivido dentro de una jerarquía donde el rey decidía por todos, y ahora estamos con esta, por lo menos unos 250, 300 años con lo que es la formación de los nuevos estados-nación. Sin embargo,
la humanidad siempre ha buscado la libertad. Siempre ha buscado ser libre. Y ha tenido que luchar y pagar con sangre esa libertad. Pero la historia nos ha demostrado que cuando las cosas se nos imponen por la fuerza, pues entonces ahí vamos a empezar a tener conflictos porque se supone que ya no somos libres. Pero eso parece que no entiende la agenda globalista, no entiende la Agenda 2030, no entienden los que promueven estas agendas y los principales medios de comunicación hacen un muy mal trabajo o un flaco favor a poder frenar todo esto de lo que es el extremismo político. Y esto es lo que tenemos que empezar a ver con otros ojos. Esta idea de la cultura de la cancelación que trajeron los de la izquierda, especialmente los del Partido Demócrata, a la cabeza de Barack Hussein Obama, y yo creo que desde antes, sin embargo, esto tenemos que acabar. Tiene que haber la oportunidad de debatir. Tenemos que tener espacios para el intercambio de ideas. Porque si no nos entendemos hablando, pues, ¿cómo vamos a llegar a los golpes? ¿Vamos a llegar a una guerra civil? ¿Vamos a llegar a un enfrentamiento entre los más radicales? Eso es lo que realmente está proponiendo, parece, el Partido Demócrata o todos estos activistas de izquierda. Una sociedad abierta como la que propone George Soros en sus planteamientos necesariamente necesita que aquel que se siente libre pase al libertinaje. Entonces, como yo ya no me fío de la palabra, no me atengo a ninguna consecuencia, por ejemplo, de Dios, de que si yo cometo pecados, entonces enfrentaré la consecuencia de mis pecados, pero como entonces yo ya no creo en Dios, no creo en la palabra, no creo en nada más que en mí mismo, entonces yo hago lo que a mí me da la gana. Y ahí empezamos a tener problemas, porque entonces todo eso se va convirtiendo en libertinaje. Primero atentas contra ti, y una vez que ya no tienes control sobre ti, pues empiezas a atentar contra las libertades de tu prójimo, del que está cerca a ti. Muchos ejemplos se siguen dando todos los días con gente que piensa que en este lado de su libertinaje, de su modus vivendi, de la Open Society, por ejemplo, cuando consumen drogas, que tienen todo el derecho, porque hay algo que llamamos libre albedrío, además siendo adultos ellos tienen todo el derecho de drogarse si quieren, que es como lo entiende esta sociedad abierta, empiezan primero a ya no tener control sobre ellos mismos. Lo que primero empezó con placer, después termina siendo una falta de control sobre ellos mismos, porque la adicción siempre termina en eso. ¿Y eso hacia dónde nos lleva? O lleva a estas personas adictas a buscar la forma en cómo seguir comprando. Pero se supone que si tú estás constantemente drogado, primero vas a ser rechazado de tu hogar, porque si hay niños en casa vas a perjudicarlos. Entonces te pedirán que te vayas de casa. Si estás constantemente drogado, pues ya no te aceptarán en el trabajo. Tu rendimiento ya no será el mismo. Te convertirás en una persona de la calle. Y al no tener trabajo, no tener apoyo de la familia, pues te dedicarás a robar para seguir satisfaciendo tu necesidad del vicio. Y así es una bola gigante que se va haciendo, es una bola de nieve que se va acumulando uno a otro y tiene un efecto colateral muy grande, del cual la gente no habla. Pero otra vez, es el camino del libertinaje. Por eso es que nosotros tenemos que restituir lo que es nuestra nación y sus valores éticos y morales, igual que las sanas tradiciones. Tenemos que pensar en nuestro país, y no solamente en el aspecto político, sino en el aspecto de vivencia y de convivencia en paz. Esta encuesta realmente nos parece muy interesante para poder hacer distintos tipos de análisis, pero el más importante es saber que ya nuestra nación está tomando conciencia, que lo importante era reflexionar con relación a que hay extremismos políticos. ¿Dónde empiezan? Los radicalismos ya es una consecuencia, pero ¿dónde empiezan? Están empezando en las universidades y cada vez quieren entrar más a las escuelas. Por eso es importante tomar conciencia de lo que está pasando en nuestra nación. Déjeme contarle que hay una actualización en cuanto al shooter que ayer en Dallas, desde una azotea, habíamos nosotros hecho una corrección en las redes sociales porque en el programa, en el momento que se estaba grabando, decíamos que eran 2 personas las que estaban fallecidas o que habían sido asesinadas por este francotirador. En realidad solamente fue uno, y la actualización que dio el director del FBI, Kash Patel, dijo que el hombre que habría disparado en la instalación de ICE por la mañana de ayer tenía un motivo ideológico. Al menos una de las balas cargadas con un cargador tenía la inscripción de anti-ICE en uno de los casquillos. Se lo mostramos ayer en las imágenes que poníamos sobre este hecho. Según Patel, el hombre que disparó
varias veces contra las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pues añadió que mató a personas, se hirió a varias, les quitó la vida cuando los agentes se acercaban a su ubicación en la azotea. Dice, en cuanto a los informes, que los ataques despreciables con motivación política contra las fuerzas del orden no son un caso aislado y estamos a solo kilómetros de Pryorland, Texas, donde hace apenas 2 meses un individuo tendió una emboscada a otra instalación de ICE contra sus oficiales, y eso tiene que terminar. El FBI y nuestros colaboradores liderarán estas investigaciones para asegurar que quienes atacan a nuestras fuerzas del orden sean perseguidas y llevados ante la justicia. Esto tiene que ser otra vez un llamado de reflexión. Nosotros nos ponemos todo el tiempo a pedirle a la gente que esto del radicalismo se tiene que acabar. Y otra vez, tenemos que buscar espacios abiertos donde se pueda debatir, donde se pueda hacer intercambio de ideas. De otra manera, vamos a acabar en algo peor. Sí, aunque usted no lo crea y no lo quieran entender algunos, va a terminar en algo peor. Le muestro con evidencia por qué cuando nosotros, los conservadores, apuntamos hacia los izquierdistas demócratas, que son los responsables de la retórica, hay datos que realmente tal vez a usted lo van a dejar inquieto, pero son parte de lo que llamamos facts, los hechos. Gavin Newsom, el mes pasado, durante un episodio de podcast con la periodista tecnológica Kara Swisher, el gobernador Gavin Newsom hizo la afirmación sin precedentes de que el presidente Donald Trump podría utilizar a agentes de ICE en las elecciones intermedias del próximo año para ayudar a suprimir la participación electoral. Sí, textualmente esto fue lo que dijo. Ya está enviando personas enmascaradas para intimidar a la gente. Cuando lanzamos nuestra campaña, lo hicimos en Little Tokyo, Los Ángeles. ¿Creen que ICE no se presentará en las urnas para frenar la participación? Ustedes lo saben, la Guardia Nacional, ustedes lo saben. Esto es no solamente peligroso, sino extremadamente irresponsable que ha hecho Gavin Newsom. Hay gente que es fanática de la izquierda que le cree todo lo que dice. Y vaya, no hay que ser solamente un fanático, con tal de que recibas dinero de este sujeto y de su gobierno, pues harás lo que él te dice. Y es lamentable. Pero ese no es el único caso. No vaya a pensar usted que este es el único caso. Documentado también está que Jennifer Civil Newsom ha sugerido que los agentes de ICE están cazando inmigrantes indocumentados. Se trata del mes de junio, tras las redadas de ICE en granjas de California que empleaban ilegalmente a niños migrantes y extranjeros indocumentados. La primera socia de California, Jennifer Civil Newsom, que es la esposa de Gavin Newsom, también ha sugerido en un video publicado en su Instagram que los agentes estaban cazando a los extranjeros indocumentados como animales. Somos un país de inmigrantes, es un hecho, es lo que somos, y sin embargo aquí estamos viendo cómo se persigue, vigila y persigue a familias, cómo se persigue a trabajadores agrícolas por los campos. Estas son algunas de las personas más trabajadoras del planeta y literalmente alimentan la nación. Pero fíjese qué irresponsable de decir que se está haciendo una cacería como si se tratara de animales. A ver, imagínense el escenario para que nosotros pongamos en el ejemplo de la realidad de lo que esta señora nos está diciendo. Parece que hubieran cazadores con armas que, así como si estuviéramos en el lejano oeste, mira, sabes que ese parece que tiene un aspecto de indocumentado. Agarramos la mira, agarramos la escopeta y le vamos a disparar. Me imagino algo así cuando se refiere a esto. ¿O cómo lo voy a tomar? Muchos de ellos saben que sus mensajes no es que necesariamente sean para idearnos, ¿no? Muchas veces son literales. Pero no es el único caso. Veamos más. Jasmine Crockett. La semana pasada, la representante Jasmine Crockett, demócrata de Texas, hizo también una incendiaria sugerencia. Dijo, pero lo que ICE está haciendo ahora mismo casi parece, ya sabes, he visto los memes sobre la purga y todo eso, pero como alguien que entiende la historia, cuando veo a ICE, veo patrullas de esclavos. Nunca viví la época de las patrullas de esclavos, pero si conoces la historia de la policía en este país, entonces entiendes que surgió
de las patrullas de esclavos. Sí, lo están diciendo los mismos representantes demócratas, que ahora también hacen las comparaciones con la esclavitud. Una comparación o un ejemplo anacrónico. Toda esta idea del surderío, de la teoría crítica de la raza, la justicia social, la justicia racial, no es más que un cuento anacrónico que no se ajusta a la realidad. Yo lo he dicho en muchos programas con este ejemplo. Es como si mi tatarabuelo le hubiera pateado al tatarabuelo de mi vecino. Y de tantos años resulta que mi vecino ahora pretende que yo le dé algún tipo de satisfacción, o económica, o lo que sea. Imagínense cuántas generaciones han pasado. Pero además, yo no estuve en ese momento, no viví esa situación, ni siquiera entiendo de qué se trata. Yo soy una persona inocente de lo que pudo haber pasado en ese momento entre mi tatarabuelo y el tatarabuelo de mi vecino. Pero sin embargo, en este cuento anacrónico, quieren que yo sea responsable de algo que no hice. Y prácticamente esto es lo que está pasando hoy con todo este planteamiento de la teoría crítica de la raza y el cuento de la esclavitud. Que no estoy diciendo que no haya pasado. Bueno, sí es parte de nuestra historia, por favor. ¿Cómo lo vamos a negar? ¿Por qué lo tendríamos que hacer? Pero no puedes utilizar todo este cuento para empezar a imponer cosas que primero no son justas porque nosotros no hemos cometido ni estamos cometiendo esclavitud contra nadie. Pero además, ¿dónde estás viendo esclavos? ¿Dónde hay personas que están amarradas? ¿Que estén viviendo otra vez esa esclavitud? Eso es una mentira. Una mentira que la están convirtiendo en verdad porque cuanto más lo van diciendo, como decía este marketista nazi Joseph Goebbels, si repites una mentira 1000 veces se termina convirtiendo en verdad y eso es lo que tratan de hacer los demócratas. Pero sigamos con este tema de las evidencias en cuanto a cómo son las retóricas incendiarias de los demócratas, lo que está llevando a ataques contra nuestros agentes de ICE. En junio, la alcaldesa de Boston, Massachusetts, Michelle Wu, fue también una de las que comparó a los agentes de ICE que hacen cumplir la ley federal en la ciudad santuario con una organización neonazi llamada NSC 131. Miren lo que dijo ella. No conozco ningún departamento de policía que use mascarillas habitualmente. Sabemos que hay otros grupos que sí las usan. El NSC 131 usa mascarillas habitualmente. Lo mismo que hizo Joe Biden al decir que MAGA era un grupo de nazis. ¿Desde dónde viene la narrativa de confrontación, de división? Saque sus conclusiones. Tim Walz, quien fue candidato también para la vicepresidencia el año pasado, ¿qué es lo que dijo en mayo? La Gestapo moderna de Donald Trump está recogiendo gente de las calles. Van en camionetas sin identificación, con máscaras y los envían a mazamorras de tortura en el extranjero. Esto es realmente bochornoso. Y lo dijo alguien que aspiraba a ser vicepresidente. No te estás refiriendo al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, no te estás refiriendo a la dictadura de Daniel Ortega, que ha perseguido, por ejemplo, la iglesia hasta casi hacer desaparecer a muchos de los curas que han tenido que autoexiliarse. No, estás hablando de nuestras fuerzas, de nuestros agentes, de los que cuidan nuestras calles, de los que protegen nuestras fronteras, de los que van fuera de los Estados Unidos para llevar libertad, ayuda, nuestros soldados. ¿No le parece que ya esto raya, pero por mucho, en lo irresponsable? ¿Que tengan que llamar a nuestros agentes como la nueva Gestapo? ¿Otra vez haciendo comparación nazi? De igual manera, el representante John Larson, que es demócrata de Connecticut, habló ante manifestantes contra ICE. ¿Sabe qué les dijo? Este es el momento de los buenos problemas. Este es el momento de que los estadounidenses se levanten. Esto no es Alemania, son las SS y la Gestapo. Estos son los Estados Unidos de América, desenmascárense.
¿Otra vez? Es este mismo trillado llamado que están haciendo muchos activistas de izquierda a la comunidad hispana. Levántense. Mi pregunta es, ¿levántense contra quién? ¿Contra el gobierno? ¿Contra nuestro sistema? ¿Contra nuestra forma de vida? ¿Y el siguiente paso cuál? ¿Una insurrección? ¿Un golpe de Estado? ¿Una guerra civil? Y otra vez, me quedo corto al decir que esto es extremadamente irresponsable que ha venido haciendo el Partido Demócrata. Pero parece que simplemente hay que creerles. Porque son la izquierda, porque parece que son los buenos, parece que son los buenos samaritanos y los que piensan en el pueblo. Mentira. Nos quieren llevar a una confrontación y lo han hecho público. Hakeem Jeffrey también hizo una declaración peligrosa. Esto es los Estados Unidos, esto no es la Unión Soviética, no estamos tras el telón de acero. Esto no es la década de 1930 y cada uno de ellos, cueste lo que cueste, por supuesto, será identificado. Me hace recuerdo que precisamente las facciones de izquierda durante la administración Biden, cuando pasó todo esto de la Corte Suprema de Justicia, los de la izquierda publicaron a través de las redes sociales las direcciones de dónde viven los magistrados, los altos magistrados de justicia. No he visto presos, ni uno solo, pero han convocado frente a los domicilios de estas personas. Si hay agentes que están haciendo trabajos de inteligencia, y muchos de estos delincuentes que son inmigrantes indocumentados pertenecen al crimen organizado de México, si los desenmascaras, les quitas el antifaz que llevan, ¿cuál crees que podría ser el futuro? No solo de ellos, de sus familias. Porque no se olvide que, por ejemplo, el Cártel Jalisco de Nueva Generación está operando en Phoenix, Arizona, y ya se ha propagado por varias partes de Estados Unidos. Es que parece que no tomamos conciencia de lo que decimos. Y esto es el Partido Demócrata. Irresponsabilidad por donde usted lo vea. La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, también ha llamado a los agentes como la policía secreta de Trump. La gente, dice, está aterrorizada por sus vidas y por sus vecinos. Gente que es secuestrada en la calle por policías secretos que llevan máscaras y que no pueden ofrecer ninguna justificación de por qué se llevan a ciertas personas y luego las detienen. Pero son los demócratas los que salen a decir que ellos no tienen ninguna retórica incendiaria y mucho menos que están convocando a sus bases a que ataquen a la gente de ICE. ¿Y sabe qué es lo peor? Que como son aliados de los principales medios de comunicación, entonces repiten la narrativa. En vez de que los periodistas hagan su trabajo imparcial de decir, wait a minute, ¿cómo que usted no ha dicho esto? A ver, vamos a ver las declaraciones en tal fecha, así como se lo estoy leyendo yo ahora. ¿Esta no es una declaración del Partido Demócrata, de una representante electa del Partido Demócrata? No de un ciudadano común y silvestre como yo. No, estamos hablando de una representante elegida por el pueblo. Que independientemente que hayan votado personas demócratas, está representando a demócratas y a republicanos. Y a independientes y verdes y a todos los que viven donde se ha elegido. Por eso para mí, le digo que es bastante bochornoso ver cómo la política se ha prostituido de esta manera. De una forma tan irresponsable, hacen que lo que entendemos por nuestros valores éticos y morales se vayan yendo y diluyendo constantemente. Y son tan sinvergüenzas que salen a decir que ellos no son los que provocan todo este radicalismo, todo este extremismo político. Son los responsables. No los únicos, pero son en gran parte los responsables de toda esta retórica que se está llevando en el país. Vamos a la pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más.
Gracias por continuar con Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva Ayala, Freddy Silva TV, Freddy Silva 80 en Instagram. Y le pido muy encarecidamente me ayude a difundir este podcast en YouTube, igual que en Spotify, para que podamos llegar a más personas. Déjeme contarle que este tema de Jimmy Kimmel, el comediante este que se burló después del asesinato de Charlie Kirk y después fue retirado por ABC, mucha gente todavía sigue utilizando y pensando que esto se trata de un tema de coartar la libertad de expresión. Pero no. De fondo existe un tema de monopolio. Sí, monopolio de los medios de comunicación. Resulta que hay una restricción por parte de Nexstar Media del programa nocturno de Jimmy Kimmel, que es un enorme dolor de cabeza para el CEO de Disney, Bob Iger, pero no será necesariamente suficiente para convencer a los reguladores de que den luz verde a la controvertida y costosa fusión del gigante de la televisión local. La emisora con sede en Irving, Texas, dijo el miércoles que continuará con la suspensión de las transmisiones de Jimmy Kimmel Live, luego del regreso del comediante a ABC, para que usted vaya viendo que este es un tema más particular, pero también que compete a una renovación, o más bien una aprobación para la compra de otro medio de comunicación. Sí, existen dos grandes instituciones, dos grandes empresas que están por encima. Y esto, por eso, cuando uno no hace un poquito de investigación, pues uno piensa, ¿no?, que aquí se trata de un atentado contra la libertad de expresión. No. Yo lo invito a que busque, esta es una publicación que ha hecho el New York Post, que habla sobre esta situación. Yo le voy a leer un poco más en el siguiente párrafo, pero déjeme decirle que este es un trabajo que ha realizado Charles Gasparino. Es una publicación de hoy, jueves 25 de septiembre, muy temprano en la mañana. Es que yo encontré esta fuente y realmente cuando lo empecé a leer me pareció muy interesante para que tengamos una idea de qué se trata y de qué va este tema de Jimmy Kimmel y en realidad qué intereses están de por medio para que este señor vuelva o no a la televisión. Y es que realmente no tiene que ver con el presidente o no tiene que ver porque no quisieran. Primero, ya se ha demostrado que este programa hace mucho lo que tiene es una baja terrible en audiencia y que ya las empresas no están apostando por él. Y han encontrado el momento exacto y un error del mismo presentador para poderle decir, mira, ya no te podemos renovar, ya no te queremos, la gente ya no quiere tu programa. Pero también dice que aquí hay un argumento sobre la suspensión por parte de Nexstar, quien no se ha disculpado, estamos hablando de Jimmy Kimmel, por sus afirmaciones sobre el presunto asesino de Charlie Kirk, además de haber llamado a la pandilla MAGA. No es más que una artimaña para convencer, dice, a la Casa Blanca de que su programación esté atenta a los sesgos de izquierda mientras busca la aprobación para el acuerdo con Tegna y que Nexstar controlara demasiado el mercado de transmisión local si el acuerdo sigue adelante. O sea que aquí hay una compra o una intención de compra que necesita la aprobación de las autoridades. Nexstar que quiere comprar a Tegna. Pero como hoy existe una administración que lo que quiere es imparcialidad, pero sobre todo ya vayamos eliminando este sesgo, donde lamentablemente los principales medios de comunicación están casi todos tirados a la izquierda. No estamos buscando que ahora todos los se vuelvan para la derecha. No. Que exista primero la imparcialidad, objetividad, pero también que se permitan los espacios para las opiniones distintas a lo que establecen los principales medios de comunicación con línea de izquierda. Revise. Univisión, Telemundo y muchos de los programas en español, todos están a favor de las políticas de izquierda, pero todos. NBC, ABC, está igual PBS, la mayoría de los otros principales medios de comunicación. Por eso es que un estudio de Media Research Center decía que más del 90% de los programas que tienen estas cadenas hablan en sentido negativo del presidente Donald Trump. Ni hablar de la campaña del año pasado. ¿Se imagina? ¿Qué pluralidad tenemos cuando tienes a los medios de comunicación todo el tiempo diciéndote que Trump es malo, que Trump es malo, que Trump es malo? Pues al último terminas creyéndote todos los días, en la mañana, mediodía, en la tarde y en la noche te vienen diciendo que Trump es malo, pues en algún rato te lo vas creyendo. Tiene que haber pluralidad. Pero además,
que el noticiero sea noticiero, objetivo. No esto que están haciendo de amarillismo la mayoría de estos noticieros, que además, si usted revisa, por ejemplo, su noticiero, del 100% que tiene un noticiero, por lo menos, por lo bajito, casi el 50% es entretenimiento. Véalo, haga la comparación. Deporte no es noticia, por lo general. Espectáculos no es noticia. Que el cantante, que tal persona, no es noticia. Sin embargo, nos venden que es noticieros. Sí. Al final del día, yo creo que nosotros también, como los que somos televidentes, tenemos que exigir calidad de lo que nos ofrecen. Y tenemos que reconocer la mentira. Muchos de estos noticieros que dicen ser imparciales nos venden simplemente noticias amarillistas para tratar de conectar con la gente. Yo he estado en la mayoría de sus entrenamientos. Ya no buscan la parte objetiva. Ellos quieren que entremos en la parte humana. Y hacen, por ejemplo, titulares como estos. Mire, te dicen, para que llame a la parte sentimental, te dicen, por ejemplo, una noticia, ¿no? A la medianoche de un domingo que, pues mucha gente apuesta por el Día del Señor. En una madrugada dantesca, donde ya todo parecía que sería una tragedia, un vehículo en presunto exceso de velocidad terminó atropellando a un pobre hombre de la tercera edad, que además de dejar a 2 hijos huérfanos, tenía un nieto. Yo sé que puede sonar muy frío lo que voy a decir a continuación, pero una noticia objetiva tan simplemente le dice: a las 3 de la mañana de un día domingo, en la intersección de la Hillsborough y la Martin Luther King, un auto terminó atropellando a un hombre a quien le quitó la vida. Tal vez no vende, tal vez no conecta, pero un noticiero es eso. Un noticiero te va a mostrar la noticia. No te va a dar una editorial, no te va a dar mi opinión, no te va a dar... No. Y lo mismo debería ser con el tema político. Tal funcionario público dijo esto. No lo que hacen todos los días los noticieros, con una mala intención, que el presidente calificado como antiinmigrante y racista, Donald Trump, ha propuesto una idea de deportar a tantas personas cuanto más pueda. Y esto nos venden por informativos. Déjeme decirle que, bueno, ya terminando este tema de Jimmy Kimmel, yo entiendo que mucha gente podrá estar pensando que esto se trata de un ataque a la libertad de expresión, como nos dicen los principales medios de comunicación, pero no se come el cuento, no va por ahí. Aquí hay una compra grande que se quiere hacer y que hay empresas que saben que están siendo observadas porque tienen mucha tendencia de izquierda y habrá que regularlas también. Le cuento que en una noticia muy de pasada, una juez, Ana Reyes, ha negado el miércoles restituir a 8 inspectores generales que fueron despedidos por la administración Trump y que habían demandado recuperar sus puestos de trabajo. Según la jurisprudencia de la jueza Ana Reyes, designada por Biden, ha consolidado que el tribunal debe seguir, los demandantes deben demostrar un daño irreparable, que no han podido hacerlo, incluso suponiendo que estos inspectores generales se ajusten al artículo 2. La incapacidad de demandantes para desempeñar sus funciones durante 30 días no constituye daño irreparable. Además, si los inspectores generales fueran restituidos, el presidente podría igual destituirlos legalmente después de 30 días, notificando y justificando debidamente al Congreso. Lo que no te dicen estos zurdos es que 8 inspectores de todos estos que despidieron tenían demandas por haber violado la ley y además estaban investigados por haber tenido irregularidades, muchos de ellos. Me he cansado de decirle, yo sé que para muchas personas que los despidan parece una tragedia, pero hay gente que es ineficiente, pero peor aún, si estás trabajando en función de tu anterior gobierno, el que te ha puesto lo que sea, en vez de trabajar para el pueblo estadounidense, vete de ahí, no perjudiques.
Si lo que quieres hacer simplemente es hacer una traba a la administración en vez de trabajar por el bien de la sociedad estadounidense, te has vuelto un activista demócrata, vete de ahí. Y si no te quieren, por un poquito de dignidad y respeto, vete de ahí, no te quieren. Y si todavía eres investigado por irregularidades en tu trabajo, por denuncias, vete de ahí. En fin, déjeme decirle que este Zohran Mamdani, que es un socialista abierto, es un comunista declarado, que es posible, porque tiene bastante posibilidad de convertirse en el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más importantes del mundo, diría yo, no solo de los Estados Unidos, ha dicho que quiere gastar $100,000 millones en impuestos de los neoyorquinos en más servicios para inmigrantes indocumentados. ¿Qué le parece? El comunista que se postula para la alcaldía quiere gastar $100 millones de impuestos para aumentar servicios específicamente legales para inmigrantes indocumentados que están en la ciudad. Entiendo que hay mucha gente que tiene cierta afinidad y lo demás, pero lo que está de fondo, y parece que hay que hacerle siempre un poquito de invitar a la actitud crítica, como siempre tratamos de hacerlo en este programa. Póngase a pensar en esto. Ya ellos han logrado hacer gran parte de ese objetivo que era importar votantes. Y muchos los dejaron porque ya la estadística nos muestra que más del 65% de los votantes hispanos o de los inmigrantes hispanos que terminan teniendo un estatus migratorio y que después se hacen ciudadanos se registran como demócratas. 65% es un número muy alto. Y algunos dicen que es un poco más, pero las estadísticas dicen 65%. Imagínense 10 millones de nuevos votantes que han entrado y que han permitido, porque han promovido estas políticas de fronteras abiertas. Esta gente ya está convencida de que no van a sacar a estos millones de indocumentados. Es más, para que no los saquen, porque como ha costado mucho dinero de nuestros bolsillos, que importen y permitan toda esta invasión migratoria durante la administración de Joe Biden, para que se queden y no los saquen, van a gastar más dinero todavía de los contribuyentes para pagarles abogados, para que no se vayan de aquí. Ellos están convencidos de que ahora que han entrado tantos inmigrantes, entonces ellos van a tener la capacidad de mantener un partido único. Esto de la alternancia política que decíamos desde antes, que ha hecho exitoso a esta nación, pesos y contrapesos, desaparecería si es que estos sujetos se salieran con la suya. Si los demócratas, estos de la extrema izquierda radical, se salen con la suya, porque todo esto es parte de toda esta agenda globalista, de esta agenda 2030, que entre ellos está es la teoría del gran reemplazo también. Por eso es que yo considero que el neoyorquino que ama a los Estados Unidos, que quiere su ciudad, tiene que ser muy cauteloso con este tipo de politiqueros. Yo sé que la tradición neoyorquina es demócrata. Sin embargo, hay que prestarle atención, porque es el país el que debemos cuidar, no a estos politiqueros. Ojalá presten atención, porque este comunista es realmente un peligro, o por lo menos parece ser un peligro para la nación. No es karma, yo no quiero llamarlo de esa manera, pero en otro tema, estas hermanas de Arkansas que cuando estaban haciendo una vigilia, personas que lamentaron la pérdida de Charlie Kirk, simplemente llegaron, patearon las velas, tiraron los carteles, vandalizaron este lugar. Y se rieron y todavía parece que esto es parte de su misma forma de ser. Sin embargo, Carrie, de 23 años, y Kaylee Rollo, de 22, pues han creado un GoFundMe en busca de $18,000 para que pueda cubrir los honorarios legales, después de que fueron arrestadas días antes por supuestamente vandalizar un monumento con velas. Yo no entiendo mucho cómo los periodistas todavía siguen llamando supuestamente vandalizar. El hecho es que vandalizaron, y hay videos que muestran que vandalizaron. Que no existe una sentencia es distinto, pero ok, son tecnicismos que siempre me gusta recordar para quienes hacen la noticia. Pues resulta que mi hermana y yo, dice, estamos siendo atacadas en línea y mi hermano fue despedido de su trabajo. Su hermana, dice, escribió Kaylee en GoFundMe, agregando que sus derechos de la primera enmienda estaban siendo violados. Una cosa es que tengas derecho a protestar, pero no tienes derecho a ir y patear las velas de alguien, de romper los carteles que ha creado. Eso es vandalismo.
nomás para que lo sepas. Por favor, ayuden a mi hermana mientras busca otro trabajo y se opone a la tiranía que está infiltrándose en el país. Otra vez, no es libertad de expresión. No es libertad de expresión. Y no digo que es karma, pero son consecuencias. Y yo creo que vamos a tener que empezar a hablar de la cultura de las consecuencias ahora en esta administración. Si eres un provocador que no respeta la ley, sales y manifiestas, destruyes las cosas, va a haber una cultura de consecuencias. Ya no va a ser como durante la época de Joe Biden, que tú vas a ir a vandalizar y que vas a cometer todos los delitos y que no vas a ser perseguido por la ley. No, y no te vas a escudar tampoco en la primera enmienda, porque eso no es libertad de expresión. Esos tiempos se están acabando, créemelo. Y vamos a asegurarnos de que acaben. Y vamos a dar paso a la cultura de la consecuencia. Si vandalizas, no respetas lo ajeno, tendrás que enfrentar a la justicia. Si atacas a nuestros soldados, a nuestros agentes, a nuestros policías, a nuestros alguaciles, tienes que enfrentar las consecuencias. Déjeme contarle también que entre lo que hemos ido revisando de esta disertación o de la venta de sus libros de Kamala Harris, que pues parece que todo el mundo es culpable de que ella no haya llegado a la presidencia. Sin embargo, parece que ella nunca va a asumir que durante sus 4 años que ha estado en el gobierno, porque fue vicepresidente, no ha cumplido con su trabajo. Uno, que públicamente le asignó el presidente Joe Biden de cuidar la frontera. ¿Cuántas veces estuvo en la frontera? En 4 años. Parece que la gente o más bien, parece que un grueso de la población sufre de amnesia colectiva y prefieren olvidar. Este artículo no lo voy a leer mucho, pero sí lo invito a que usted lo haga. Dice: la escena inicial de las memorias de campaña de Kamala Harris resumen todo el desastre de la era Biden-Harris, 2 narcisistas egoístas centrados enteramente en sus propias necesidades e inseguridades, atrapados juntos en una alianza sin consideración por los demás y sin preocupación por el pueblo estadounidense. Yo solamente puedo rescatar que cuando las cacatúas del programa The View le preguntaron a Kamala Harris, ¿qué puedes decir tú que ha sido, digamos, lo central por lo cual perdiste la elección? Ella dice: no tuvimos tiempo. ¿Tiempo? ¿Cómo que no tuviste tiempo? Tuviste 4 años de gobierno para hacerlo bien, para que el pueblo en general, no solo tus secuaces demócratas, sino el pueblo en general, a través de la consulta en las elecciones, decida: si has hecho un buen trabajo, pues te reelegimos, o mejor te ponemos de presidente. Pero si no, ¿te premiamos? No es que no tuviste tiempo. No, querida Kamala Harris, no es que no tuviste tiempo. Además, te gastaste más de $1,000 millones en una campaña extraordinariamente cara, que incluso todavía siguen pagando las deudas. Tuviste a todos los medios de comunicación de tu lado, en la mayoría de los medios, si no el 90% de los medios de comunicación que te estaba haciendo campaña. Pero el pueblo no te quiere. Es más, ni siquiera sé si te postulas en el, no decir el condado, en el estado de California. No sé si realmente volverías a tener un lugar. Pero bueno, en resumen, parece que Kamala Harris siempre ve culpables por todos lados, pero nunca se ha mirado en el espejo. En otro dato que me parece también importante mencionar, se espera que el Departamento de Justicia solicite a un gran jurado que acuse al exdirector del FBI, James Comey, en cuestión de solo días por acusaciones de que ha mentido al Congreso. Las autoridades esperan presentar este caso en el Distrito Oeste de Virginia, mientras los fiscales se acercan a la fecha límite legal para presentar cargos contra uno de los antagonistas políticos de larga data del presidente Trump. La investigación sobre Comey, que se desempeñó como director del FBI desde 2013 hasta que Trump lo despidió en 2017, se ha centrado en si hizo declaraciones falsas durante su testimonio ante el Congreso del 30 de septiembre de 2020 relacionado con las investigaciones de la colusión entre Trump y Rusia en 2016, que como ya lo hemos ido investigando a través igual de los informes que ha dado el Departamento de Inteligencia o también igual Tulsi Gabbard, pues esto fue una creación de Barack Hussein Obama y su gobierno. Mentirnos. Y utilizaron también a la campaña de Hillary Clinton para poder infiltrarse y poder crear esta narrativa de la colusión. ¿Será que los vemos presos? ¿A todos estos que le han mentido al país? No sé usted. Yo quiero finalizar este programa hablando de una planta solar
Y hago referencia a lo que decía el presidente Donald Trump el día de ayer en las Naciones Unidas, de que esto de la agenda climática del Foro Económico Mundial y de las Naciones Unidas es la gran farsa, no solo del siglo pasado, porque esto se empieza a poner desde el siglo pasado, desde los 90s, y más aún en este siglo XXI. Es la gran estafa y es la gran mentira, que no tiene nada que ver, como le decía, con el daño medioambiental. Se supone que el planteamiento del cambio climático antropogénico está culpando directamente al ser humano del clima, como si nosotros tuviéramos la posibilidad de cambiar el clima. Yo no sé cómo, pero en algún momento nos explicarán los científicos y todos estos de las Naciones Unidas cómo es posible que el hombre pueda hacer una era glacial. No lo sé, pero seguramente, como dicen que somos responsables de ello, porque para cambiar el clima tienes que tener una fuerza sobrenatural muy grande, que creo que todavía la tecnología no lo ha desarrollado. Lo que sí creemos, y lo hemos dicho con responsabilidad, es que el ser humano sí provoca daño medioambiental. Está dañando los ecosistemas, y no solamente por sus malos hábitos, sino también porque las corporaciones realmente no son perseguidas y castigadas ejemplarizadoramente para que no contaminen el planeta. Hay una planta solar en California que costó $2.200 millones. ¿Sabe cuántos dígitos tiene eso? Muchos. Resulta que, vista desde el cielo, esta instalación de energía solar, Ivanpah, en el desierto de Mojave de California, parece un sueño futurista. Sin embargo, analizando desde el punto de vista económico, pues no es nada de esto. Esta planta de energía solar que cuenta con 3 torres de 459 pies y miles de espejos controlados por computadora, conocido también como heliostatos, costó alrededor de $2.200. La construcción, que comenzó en 2010, se completó en 2014. Ahora está previsto que cierre el 2026 después de no poder generar energía solar de manera eficiente. Otro elefante blanco más que hay que sumarle a la era de los demócratas. Y toda esta farsa del ambientalismo, el cambio climático y toda esta agenda climática del Foro Económico Mundial. $2.200 millones. Y así se despilfarra nuestro dinero. Bueno, en este caso el dinero de los californianos. Y no hay rendición de cuentas. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este episodio de Conserva la Voz. La promesa es reencontrarnos mañana con otro episodio de su podcast favorito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Como siempre, un extracto de la palabra. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. La primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.